Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde estén teniendo. En esta ocasión, el día de hoy vamos a dar inicio con una nueva serie de videos en este canal acerca de lo que es la anatomía y fisiología básicas de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, con un enfoque principalmente partiendo desde cero, como si nosotros realmente pues no supiéramos nada acerca de estos temas, hacia un nivel pues intermedio, digamos así, nivel medio superior, como lo sueles ver en la secundaria o en el bachillerato. Entonces, el primer aparato que estaremos considerando sistema es el respiratorio. La principal función que este posee pues es la de la respiración, un proceso en el cual la sangre absorbe oxígeno y a su vez desecha el dióxido de carbono. Este es un proceso vital ya que sin oxígeno no podemos sobrevivir más allá de 5 o 7 minutos, dependiendo las circunstancias, dependiendo la persona. Así que es el proceso más vital, la absorción del nutriente más elemental, que es el oxígeno. Así que comencemos. Entonces, aquí tenemos las fosas nasales conectadas o introducidas en la nariz. Cada una de estas dos fosas nasales va a permitir el ingreso del aire. Este aire entonces al ser inspirado o inhalado, como también se dice, va a atravesar la cavidad nasal y de ahí va a empezar a tener un viaje por diferentes vías que les llaman las vías respiratorias. Tenemos las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Entonces, las vías respiratorias altas son la faringe, luego le sigue la laringe, la tráquea. Podríamos considerar que los bronquios, que es donde se ramifica la tráquea, hacia abajo tenemos las vías respiratorias bajas. Entonces el aire va a atravesar la cavidad nasal, se dirige después hacia este tubo que es la faringe. Posteriormente la faringe va a conectarse con la laringe y después con el esófago. Es una vía común con el sistema digestivo. Y así cuando, por ejemplo, hay el proceso de la deglución, tenemos esta estructura rígida móvil que se llama epiglotis, que va a cerrarse cuando hay una deglución de algún alimento. Entonces eso evita que el alimento llegue hacia la laringe, hacia la tráquea y entonces a los pulmones, donde puede causar una asfixia o un atragantamiento. Automáticamente el reflejo de la deglución hace que este epiglotis se cierre y así el alimento atraviesa el esófago y de ahí directamente hacia el estómago. Pero cuando hablamos de la circulación del aire, el aire entonces entra a través de la epiglotis, pasa por la laringe, que al igual que la faringe tiene músculo liso, aunque la faringe también tiene parte de músculo esquelético que es voluntario, mientras que el músculo liso es involuntario, controlado por el sistema nervioso autónomo, particularmente con el centro respiratorio que se localiza en el encéfalo, en el cerebro. Tema que se verá con más detalle en el sistema nervioso. Entonces aquí hay una forma de cómo el sistema nervioso controla el ritmo respiratorio, así como el reflejo de la deglución y de la respiración para que esta epiglotis pueda abrirse y dejar que entre el aire hacia la laringe. La laringe y luego la tráquea tienen en común que contienen una gran cantidad de cartílago, es un tejido rígido que evita que estos tubos respiratorios o estas vías respiratorias se colapsen por la presión del aire. Entonces, a la vez que es rígido el cartílago que forma la laringe y la tráquea, es flexible, lo cual permite una adaptación al volumen de aire en mayor o menor cantidad según sea necesario, ¿no? Si nosotros necesitamos respirar a mayor ritmo, entonces se incrementa el flujo de aire que ingresa por aquí, el volumen de aire, la frecuencia con la que inhalamos y exhalamos el aire. Entonces esas son las funciones básicas que tienen estos conductos en las vías respiratorias bajas. La tráquea entonces, con todo este tejido de cartílago, de anillos que están rodeando y regulando el paso del aire, va a dividirse en dos conductos que atraviesan uno a cada pulmón. El pulmón derecho, ¿sí? Esta vista que ven es una vista frontal, una vista de frente.
El pulmón derecho contiene 3 lóbulos. Estos lóbulos son segmentos en los cuales se divide el pulmón. No los he ilustrado aquí para mayor claridad, sin embargo su función es permitir la expansión y relajación de los pulmones con la ayuda de un músculo que está en la parte inferior llamado diafragma. Entonces, este diafragma pues es un músculo que se localiza en la parte inferior, como ya les decía, y va a facilitar ese proceso de la inspiración del aire y luego de su salida. Cuando el aire ingresa a los pulmones, el diafragma se contrae hacia la parte inferior, y cuando se está sacando el aire, entonces el diafragma se eleva para empujar los pulmones y así ayudar o facilitar a que se expulse el aire de los pulmones. Los pulmones también están recubiertos por una membrana delgada, una membrana flexible que les va a ayudar a ese movimiento, esa contracción y esa expansión de ellos. Esa membrana la llaman la pleura o membrana pleural. Esta membrana, bueno, va a estar recubriendo aquí los pulmones. Y es una membrana que contiene cierta cantidad de líquido, lo cual a su vez va a lubricar estos órganos para que se puedan mover a cada respiración, puedan moverse como ya lo indicamos en la mecánica de la respiración, y así no haya problemas. El pulmón izquierdo, por otra parte, contiene 2 lóbulos en lugar de 3. Como ven, es de un tamaño un poco menor. Aquí hay una cavidad, lo cual tiene una razón de ser. De hecho, le da el espacio al corazón, que se encuentra más cargado del lado izquierdo. Entonces, es debido a eso que tiene 2 lóbulos. Estos 2 lóbulos, estos segmentos, esta división permite que los pulmones, igualmente en su mecánica de expansión y contracción, tengan mayor eficacia y no haya, por ejemplo, tanta fricción y no haya tanta tensión sobre estas membranas, sobre estos recubrimientos que tienen los pulmones, y así la respiración pues no cause dolor, por ejemplo. Obviamente cuando hay daños a la membrana pleural o al diafragma, pues el mecanismo, la mecánica de la respiración se dificulta, y entonces a la persona le cuesta más trabajo realizar eso que normalmente una persona sana lo hace a cada instante, día y noche. Entonces, una vez que el aire pasa a través de esta división, que se llaman bronquios, los bronquios tienen aquí una forma como de C, como pueden ver, en ambos pulmones tienen una forma curva de C, y entonces estos bronquios, bueno, se ramifican, ¿no? Se ramifican en ambos pulmones y se van a seguir ramificando en más vías, en más conductos que se llaman bronquiolos. Y antes de pasar a los bronquiolos, comentar que muchas de las infecciones bacterianas o virales que atacan al sistema respiratorio se da a nivel de los bronquios, ¿no? Como generando inflamaciones, dolores, una cantidad de mocos que tiene el cuerpo como defensa. Estas vías respiratorias, tanto altas como ya intermedia y luego bajas, contienen a nivel celular un tipo de células que se llaman células ciliadas. Estas células ciliadas bueno, básicamente son células en forma de cepillo y que van a producir una frecuente cantidad de mucosidad. Esta mucosidad o este moco va a atrapar a las partículas que las vías respiratorias altas no pudieron filtrar antes, empezando con la cavidad nasal, donde hay un gran número de vellosidades y también células ciliadas y producción de mocos, y aún así hay partículas de menor tamaño, como bacterias o virus, esporas, etcétera, que logren llegar hasta lo que son los bronquios, inclusive, ¿no? La laringe, la tráquea. Bueno, estas células ciliadas van a atrapar estas partículas contaminantes, que
andan por aquí, bacterias, ¿no? Virus, esporas, polvo, sustancias químicas disueltas en el aire. Y esta mucosidad va a ser empujada hacia el exterior. Con lo cual entonces puede ser, de hecho va a ser vertido a través de la faringe hacia el esófago y ahí en el estómago el sistema digestivo lo destruye por medio del ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago, por ejemplo, y de las diferentes enzimas digestivas que se encuentran en estos órganos. Entonces, así se evita que el sistema respiratorio se dañe, ya que es muy delicado en sus vías inferiores, y toda esta mucosidad que es empujada por las células ciliadas, si literalmente se van moviendo, van empujando, van arrastrando hacia el exterior para proteger a nuestro sistema respiratorio, principalmente, como ya decía, en las vías bajas, que son muy delicadas. Cuando llegamos a los bronquiolos, bueno, estos bronquiolos son ramificaciones de menor diámetro, de menor tamaño los conductos, pero como ven, mucho más numerosas, se empiezan a ramificar muchas veces semejante a como se ramifican las ramas en un árbol, o también lo podemos entender como un racimo de uvas, que es lo que pasa con los sacos alveolares y los alvéolos. Entonces se ramifica muchas veces de menor tamaño cada conducto y eso va a aumentar el área considerablemente. Ahí entonces, al final de todos estos bronquiolos que ven ramificados en ambos pulmones, llegaremos a unas estructuras que se llaman sacos alveolares, los cuales son un conjunto de membranas que contienen a los alvéolos. Los alvéolos, de hecho, pues son microscópicos, tienen un tamaño de alrededor de 200 micras. Recuerda que una micra es la millonésima parte de un metro, ¿no? Entonces, o dividir un centímetro entre 10.000 partes. Así que sin duda son estructuras pequeñas y todos los alvéolos en conjunto suman alrededor de 300 millones de alvéolos. Estamos hablando de una cantidad muy grande, 300 millones. En promedio, ¿no? Este número puede variar un poco dependiendo la edad de la persona, el género, su talla, su peso, etc. Entonces, aún así, tendríamos una superficie total de absorción entre todos estos millones de alvéolos de aproximadamente unos 230 metros cuadrados, que es el área o superficie que abarca una cancha de tenis, por ejemplo. Imagínense toda esa área sumada aquí entre ambos pulmones, entre todos esos millones de alvéolos que estarán encargándose ahora sí de la absorción del oxígeno. Una vez que el aire ha atravesado todos estos conductos o vías y se sigue ramificando y ramificando más veces en los bronquiolos, llega hacia los sacos alveolares y dentro de cada saco alveolar tendremos un conjunto de alvéolos donde ya se estará realizando la absorción del oxígeno. Ese proceso de la absorción del oxígeno y de la expulsión del dióxido de carbono se conoce como hematosis. Entonces el proceso de hematosis se va a llevar a cabo a nivel de los alvéolos. Los alvéolos están formados por diferentes tipos de células que les llaman neumocitos. Tenemos a los neumocitos de tipo 1 o de clase 1 y de clase 2, con diferentes funciones que ya se estudian en un curso de fisiología más avanzado como a nivel universitario. De momento, únicamente comentar que estos neumocitos van a constituir parte integral de los alvéolos, van a estar formando aquí parte de los alvéolos, todas estas células, y van a tener diferentes funciones como el revestimiento, la estructura. También van a estar secretando un líquido que se llama líquido surfactante, el cual hace que el alvéolo pueda expandirse y contraerse con facilidad y así no sufrir daños mecánicos por ese proceso, ya que el aire obviamente genera una presión. Imagínense un globo que lo inflamos demasiado. Si este globo no fuera suficientemente flexible, ¿qué le pasaría? Se rompería con la presión del aire. Asimismo podría colapsarse y ya no poderse volver a inflar si no tuviera un material flexible, un material que le ayude
su lubricación, y eso es lo que hace el líquido surfactante. Así que estos neumocitos también se encargan de esas funciones. Además de que aquí hay macrófagos alveolares, como se ve en el sistema inmunológico, está totalmente relacionado al sistema respiratorio, comunicado con vasos linfáticos que van a permitir entonces la pues defensa de los pulmones, que es muy importante, ya que estos están en contacto con el exterior por medio del aire que estamos inhalando a cada momento, y más cuando nosotros estamos inhalando algún aire que está con ciertas partículas contaminantes, ¿no? Llámense biológicas, químicas o físicas. Así que es muy importante la función de todas estas células que se encuentran dentro de los alvéolos. Entonces en la hematosis tenemos capilares sanguíneos que van a rodear cada uno de los alvéolos, como ven aquí en rojo. Esos capilares sanguíneos contienen eritrocitos o glóbulos rojos, los cuales a su vez contienen la proteína llamada hemoglobina, que es lo que les da el color rojo. Y esta hemoglobina es capaz de absorber el oxígeno, y así tenemos hemoglobina oxigenada. La sangre a su vez entonces se dice que ya se oxigena. La sangre que entra por el capilar tiene poco oxígeno, viene bombeada desde el corazón y tiene mayor concentración de CO2 o de dióxido de carbono, que es un desecho. Entonces el intercambio de gases ocurre aquí. Se va liberando hacia el espacio alveolar, que es donde hay aire, CO2, e ingresa el oxígeno por una diferencia en la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. Esa diferencia en concentraciones de estos gases favorece el intercambio por presiones. Entonces sale CO2 hacia el espacio alveolar, que es donde está el aire, y el aire irá de regreso por todo el camino inverso, como lo mencionamos, hasta las fosas nasales, donde ya sale al exterior del cuerpo, mientras que el oxígeno entonces se está agregando hacia los glóbulos rojos de la misma forma por medio de la hemoglobina, y de ahí entonces ya tendremos más oxígeno, menos CO2. Este oxígeno pues es vital para todas las células de nuestro cuerpo, donde llegar a las mitocondrias y llevar a cabo procesos de respiración celular o respiración aeróbica para la producción de energía y la activación del metabolismo. Sin el oxígeno, como ya sabemos, las células no pueden sobrevivir más allá de cierto número de minutos. Especialmente, por ejemplo, las células cerebrales son muy susceptibles a la falta de oxígeno. Puede haber daños irreversibles a nivel de estas células neurales. Entonces, esta es la función que cumple el sistema respiratorio. Como ven, es una estructura que es muy compleja igualmente. Es una estructura vital, sin ella es imposible poder sobrevivir, y por lo tanto, pues también tenemos que conocerlo y adoptar cuidados, incluso hablando en temas de educación para la salud, como he mencionado en otros videos. Ahí pondré la lista de reproducción al final. Si les interesa ver, les invito cordialmente a que sí lo hagan. Y nos vemos para el siguiente sistema o aparato que estaremos analizando, que será el digestivo.